¿cómo están? Vamos a ver un videito de matrices. Para poder hablar de matrices necesitamos números naturales, ¿sí? M y N. ¿Por qué? Porque decimos que una matriz A de M por N es un arreglo rectangular de escalares dispuestos en M renglones y N columnas, ¿sí? En ese arreglo hay M por N números, ¿sí? Esos números pueden ser números reales cualesquiera. Cada uno de esos números se denominan elementos de la matriz y un elemento genérico de la matriz A se simboliza A sub I J. Está en el renglón I y en la columna J. Se utilizan paréntesis para encerrar a los M por N elementos de la matriz y en general se utilizan letras mayúsculas, imprentas, para designar a las matrices. Por ejemplo, si decimos que estamos hablando de un arreglo de M por N, I varía desde 1 hasta M, J varía desde 1 hasta N. Veamos cómo sería esto. Estamos hablando de una matriz A que en el primer renglón tiene elementos A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, N. Y en la segunda columna tiene elementos A sub 1, 2, A sub 2, 2, A sub M2. De manera que el número de renglón varía de 1 hasta M y el número de columna varía de 1 hasta N. Esta es una matriz genérica de orden M por N. Entonces, decimos que el orden de una matriz es M por N cuando tiene M renglones y N columnas. Ejemplo, la matriz A tiene orden 2 por 3 porque tiene 2 renglones y tiene 3 columnas. Vean que no decimos orden 6. La matriz A tiene 6 elementos, pero el orden se dice de esa manera sin hacer la cuenta. 2 por 3. No es lo mismo una matriz de orden 2 por 3 que una matriz de orden 3 por 2. 2 por 3 es igual a 3 por 2. Pero si decimos que una matriz tiene orden 3 por 2, quiere decir que tiene 3 renglones y 2 columnas. Sería distinta a la disposición de nuestra matriz A. Matriz fila. Una matriz se dice fila si solamente si es de tamaño 1 por N. ¿Sí? Es un solo renglón. Por ejemplo, la matriz B es de orden 1 por 3. Tiene un renglón y 3 columnas, con elementos menos 1, 3 y 2. Matriz columna. Una matriz se denomina matriz columna si solamente si es de tamaño M por 1. Es solamente una columna. Por ejemplo, la matriz C es de orden 2 por 1, tiene solamente una columna, es una matriz columna. Matriz cuadrada. Una matriz de orden M por N es cuadrada si solamente si M es igual a N. Las matrices son cuadradas cuando el número de renglones es igual al número de columnas. Ejemplo, la matriz D es de orden 1 por 1, tiene un renglón y una columna, entonces es una matriz cuadrada. Traza. Se denomina traza de una matriz A cuadrada a la suma de los elementos de su diagonal principal. Los elementos de la diagonal principal son los A sub I, cuando I es igual a J, ¿sí? Por ejemplo, en la matriz E, los elementos en la diagonal son el A sub 1, 1, que es el 6, el A sub 2, 2, que es el 7, y el A sub 3, 3, que es el 8. Y la traza de la matriz E es igual a la suma de estos elementos,
6 más 7 más 8. Es decir, que la traza de E es igual a 21. Matriz nula. Se denomina matriz cero o matriz nula y se simboliza con O si y solamente si para todo I para todo J, A sub IJ es igual a 0. Todos los elementos de una matriz nula son iguales a 0. Por ejemplo, la matriz F es la matriz nula de orden 3 por 2. Matriz identidad. Se denomina matriz identidad y se simboliza con I imprenta mayúscula si y solamente si la matriz es cuadrada y A sub IJ es igual a 1 cuando I es igual a J y 0 cuando I es distinto de J. ¿Qué quiere decir esto? Que los elementos en la diagonal son iguales a 1 y todos los otros elementos que no pertenecen a la diagonal principal de la matriz son iguales a 0. Por ejemplo, esta es la matriz G de orden 4 y es la identidad de orden 4. También puede hablarse de ella como I mayúscula subíndice 4, haciendo referencia a la identidad de orden 4. Igualdad de matrices. Dos matrices A y B son iguales si tienen el mismo tamaño y si A y J es igual a B y J para todo I para todo J. ¿Qué quiere decir? Que dos matrices van a ser iguales si tienen igual orden, a eso se refiere con el mismo tamaño, y a su vez sus elementos homólogos son iguales. Por ejemplo, la matriz A tiene orden 2 por 3, la matriz H tiene orden 2 por 3. 5 es igual a 5, 5 medios es igual a 10 cuartos, 3 es igual a 3, 1 es igual a 9 novenos, menos 3 es igual a menos 3, 2 es igual a 2. Entonces las matrices A y H son matrices iguales. Operaciones. Cuando tenemos que sumar dos matrices necesitamos que tengan igual orden. Acá tenemos una matriz A y una matriz B, ambas de orden m por n. Para poder sumarlas, sumamos los elementos que tienen igual subíndice. Por ejemplo, el elemento C sub 1, 1 de la matriz suma va a ser igual a A sub 1, 1 más B sub 1, 1. El elemento C sub 1, 2 en la matriz suma va a ser igual a A sub 1, 2 más B sub 1, 2. El elemento C sub mn en la matriz suma va a ser igual a A sub mn más B sub mn. Ejemplo. La matriz A y la matriz J las podemos sumar porque las dos son de orden 2 por 3. La matriz A más J va a ser igual a 5 más menos 1, así genero el 4. 5 medios menos 2, así genero el 1 medio. 3 más menos 3, así genero el 0. 1 más 1, menos 3 más 2 y 3 más 2. Multiplicación de una matriz por un escalar. Supongamos que tenemos una matriz A. Lambda por A, la característica que va a tener es que va a tener todos los elementos de A multiplicados por lambda. Entonces, si A tiene elementos A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, AM1, AM2, AMn, lambda por A tiene elementos lambda por A11, lambda por A12, lambda por A1n, lambda por A21, lambda por A22, lambda por A2n, lambda por AM1, lambda por AM2, lambda por AMn. Por ejemplo, nosotros tenemos acá en pantalla la matriz K de elementos 1, 2, 3, menos 1, x0. 2 por K tiene elementos 2, 4, 6, menos 2, 2x0. Menos 1 medio por K tiene elementos menos 1 medio, menos 1, menos 3 medios, 1 medio, menos x medios y 0. ¿Por qué? Porque multipliqué a todos los elementos de K por menos 1 medio. Si multiplico a todos los elementos de K por 1, obtengo la misma K, de manera que 1 por K es igual a K.
Si multiplico a todos los elementos de K por el número 0, obtengo una matriz nula. Precaución, 0 por K es igual a una matriz nula que tiene el mismo orden que K. Y si multiplico por menos 1 a la matriz K, voy a obtener la matriz opuesta de K, ¿sí? De manera de que si a K le sumo menos 1 por K, obtengo la matriz nula, ¿sí? Digamos como que genero la matriz simétrica. Matriz opuesta. Sea A una matriz de orden m por n. Se denomina matriz opuesta de A y se simboliza menos A al producto menos 1 por A. Del ejemplo anterior, K y menos 1 por K igual a menos K son matrices opuestas. Resta. Cuando a una matriz A le resto una matriz B, es igual que a la matriz A le sume menos 1 por B. Ejemplo, A menos J. La matriz A y la matriz J tienen igual orden. Las dos son de orden 2 por 3. Entonces, 5 menos menos 1 genera este elemento 6. 5 medios menos menos 2 genera este elemento 9 medios. 3 menos menos 3 genera este elemento 6. 1 menos 1 genera este 0. Menos 3 menos 2 genera este menos 5. 2 menos 3 genera este menos 1. Propiedad. Tenemos que tener en cuenta que A, B y C sean matrices de igual orden y alfa y beta números reales. Si a la matriz A le sumo la nula de igual orden, obtengo la misma matriz A. Si a la matriz A la multiplico por el número 0, obtengo la matriz nula de igual orden que A. A más B es igual a B más A. La suma de matrices es conmutativa. La suma de matrices es asociativa. A más B más C puedo sumar en distintos órdenes que no cambia el resultado. Toda matriz tiene opuesta y cuando a una matriz le sumo la opuesta, la suma es la matriz nula. La suma de matrices, la multiplicación por un escalar es distributiva respecto de la suma de matrices, de manera que el número alfa por la suma de las matrices A y B es igual a alfa por A más alfa por B. El número 1 es neutro de la multiplicación, de manera que 1 por A es igual a A. Y la multiplicación de una matriz respecto de suma de escalares también es distributiva, de manera que sumando los números alfa y beta los puedo distribuir respecto de la multiplicación de la matriz A, de manera que alfa más beta por A es igual a alfa por A más beta por A. Traspuesta de una matriz. Si tenemos una matriz A de elementos A y J, la traspuesta de A es de elementos JI, A sub JI. Por ejemplo, el primer renglón de la matriz A es A11, A12, A1n. En la traspuesta, esa va a ser la primera columna, A11, A12, A1n. El segundo renglón de A es la segunda columna de la traspuesta. El mésimo renglón de A es la mésima columna de la traspuesta. Ejemplo. La matriz K de elementos 1, 2, 3, menos 1, x0, traspuesta, tiene primer renglón 1 menos 1, segundo renglón 2x, tercer renglón 3, 0, que son respectivamente la primera, la segunda y la tercera columna en K. Si el orden de K es 2 por 3, el orden de K traspuesta es 3 por 2.
Multiplicación entre matrices. Para poder multiplicar matrices necesitamos que el número de columnas en la primera matriz sea igual al número de renglones en la segunda matriz. Entonces, si tenemos una matriz A de coeficientes reales y orden m por n y una matriz B de coeficientes reales de orden n por q, el producto va a ser una matriz C de coeficientes reales de orden m por q. Por ejemplo, a una K de 2 por 3 la podemos multiplicar por una L de 3 por 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el número de columnas de K es igual a 3 y el número de renglones de L también es igual a 3. ¿De qué manera multiplicamos? Vamos al primer renglón. Elemento por elemento, más elemento por elemento, más elemento por elemento. Así recorremos el primer renglón y la primera columna y generamos 1 por 2 más 2 por 1 más 3 por 2 igual a 10. Ahora, ¿cómo generamos este segundo elemento? Segundo renglón por única columna. Menos 1 por 2 más x por 1 más 0 por 2. Menos 1 por 2 menos 2, x por 1 x, 0 por 2 0. Es decir que el segundo elemento de la matriz producto es igual a menos 2 más x. Y formamos una matriz producto de orden 2 por 1. Ejercicio. Calcular 4 por 3 3 cuartos 0 1 1 1 medio menos menos 1 4 2 3 7 3 cuartos. Toda esa diferencia multiplicarla por menos 3 1 2 menos 1. Revisemos los órdenes. A esta matriz la multiplicamos por un número, no cambia el orden, 3 por 2. Es decir que le podemos restar esta matriz de orden 3 por 2. La diferencia es de orden 3 por 2, la vamos a poder multiplicar por esta matriz de orden 2 por 2. Propiedades. La traspuesta de la traspuesta es igual a A. Y A por B traspuesta es igual a B traspuesta por A traspuesta. La traspuesta de la suma es igual a la suma de las traspuestas. Siendo A igual a B, entonces C por A es igual a C por B y A por C es igual a B por C. Tenemos que tener en cuenta que entonces para multiplicar hay una premultiplicación y hay una posmultiplicación. Acá premultiplicamos por C, acá posmultiplicamos por C. ¿Por qué son dos cuestiones distintas? Porque la multiplicación no conmuta en matrices. Un número K multiplicado por A traspuesta es igual al número K multiplicado por la traspuesta de A. Y si A es igual a B, entonces A más C es igual a B más C. Si una matriz es invertible, ya vamos a ver que es inversible, entonces A traspuesta es inversible y la traspuesta de la inversa es igual a la inversa de la traspuesta. La multiplicación de matrices es asociativa. La multiplicación de matrices es distributiva respecto de la suma de matrices. No olviden que no es lo mismo premultiplicar que posmultiplicar. Acá premultiplicamos por A, entonces premultiplicamos por A al distribuir. Acá posmultiplicamos por C, entonces posmultiplicamos por C al distribuir. La identidad es neutra de la multiplicación. Lo que tenemos que tener en cuenta es que a veces el orden de la identidad con la que posmultiplicamos puede ser distinto del orden de la identidad con la que premultiplicamos, con el objetivo de poder multiplicar. Ejemplo,
Resolver. 5x más a, todo traspuesto, menos b igual a 2b. Podemos sumar b a los dos lados del igual, menos b más b suman la nula, 2b más b son 3b, y ahora podemos distribuir la traspuesta respecto de la suma, es decir que 5x más a traspuesta es igual a 5x traspuesta más a traspuesta igual a 3b. Cuando a la matriz x la multiplicamos por un número y está todo traspuesto, es igual que el número lo multipliquemos por la traspuesta de la matriz. Entonces es igual a 5 por x traspuesta más a traspuesta igual a 3b. Podemos restar a traspuesta de los dos lados, de manera de despejar 5 por x traspuesta igual a 3b menos a traspuesta. Podemos multiplicar por un quinto de los dos lados, de manera que un quinto por 5 por x traspuesta igual a un quinto por 3b menos a traspuesta. Entonces, ahora lo que podemos hacer es a la x traspuesta, que nos quedó solita de un lado, transponerla. ¿De qué manera? Transponiendo los dos lados del igual. Entonces, de un lado x traspuesta es igual a x, y del otro lado la traspuesta de la diferencia es la diferencia de las traspuestas. Y de nuevo, aplicando propiedades, obtenemos que x es igual a 3 quintos por b traspuesta menos 1 quinto por a. Ejercicio. Resolver. Menos x más 2a todo traspuesta más a traspuesta igual a b. Matriz diagonal. Toda matriz cuadrada en la que los elementos que no pertenecen a la diagonal principal son todos ceros se llama matriz diagonal. Ejemplo. Esta matriz M de orden 2 es una matriz diagonal. ¿Por qué? Porque este elemento que no está en la diagonal y este otro elemento que no está en la diagonal son iguales a 0. Matriz escalar. Es toda matriz diagonal que tiene iguales los elementos de su diagonal principal. Por ejemplo, la matriz N tiene ceros en los elementos que no son de la diagonal, es decir, que es una matriz diagonal, y a su vez en su diagonal los elementos son iguales. Matriz triangular superior. La matriz triangular superior tiene por característica tener ceros debajo de la diagonal. Y la matriz triangular inferior tiene por característica tener ceros por arriba de la diagonal. Matriz simétrica. La matriz, ya lo había dicho antes, que cuando la traspuesta es igual a la matriz es simétrica. Entonces, una matriz es simétrica cuando la matriz es igual a la traspuesta, es antisimétrica cuando la traspuesta es igual a la opuesta. Y ahora tienen que jugar el sexto juego de sincrónico. Operaciones elementales en los renglones de las filas de una matriz. Una operación elemental es multiplicar el renglón I por un número C distinto de 0. Otra operación elemental es sumar un múltiplo del renglón I al renglón J y de esta manera cambiar el renglón J. Otra operación elemental es permutar, intercambiar los renglones I y J. Ejemplos. Tenemos una matriz con elementos 1, 2, 3, menos 1, x0. Si multiplico por 2 al renglón 2 y de esta manera genero el nuevo renglón 2, menos 1 por 2 menos 2, x por 2, 2x, 0 por 2, 0. Si multiplico por 2 al renglón 1 y le sumo el renglón 2,
2 por 1, 2, menos 2, 0. 2 por 2, 4, más 2x, 2x más 4. 2 por 3, 6, más 0, 6. La característica que tiene hacer operaciones elementales de una matriz es que generamos matrices semejantes. Es decir, esta matriz es semejante a esta otra matriz porque esta matriz surge de hacer una operación elemental a la primera. Lo mismo acá, la segunda es semejante a la tercera. Son tres matrices semejantes. Y por último vamos a ejemplificar el intercambio de renglones. Acá lo que estamos viendo es que el primer renglón 1, 2, 3 pasa a ser el segundo renglón y que el segundo renglón 0, 2x más 4, 6 pasa a ser el primer renglón. Y ahí hemos ejemplificado las tres operaciones elementales. Matriz escalonada. Una matriz está en la forma escalonada por renglones si todas las columnas de ceros, si las hubieran, aparecen en las columnas más a la derecha en la matriz. Para sistemas, si la columna de ceros está en la matriz de coeficientes, pasará a ser la última en esa misma matriz de coeficientes. No va a la columna de términos independientes. Además debe recordarse el nuevo orden para las variables. Todos los renglones de ceros, si los hubieran, aparecen en la parte inferior de la matriz. El primer elemento del primer renglón es un 1, que recibe el nombre de pivote. Debajo de ese 1 hay todos ceros. Si dos renglones sucesivos tienen elementos distintos de 0, entonces el primer 1 en el renglón de abajo está más hacia la derecha que el primer 1 en el renglón de arriba. Estos 1 son pivotes. Vean que arrancamos hablando de elementos distintos de 0. Con una operación elemental, todo elemento distinto de 0 puede pasar a ser un 1. Por esa razón terminamos hablando de unos como pivotes. Debajo de todo 1 pivote hay solamente ceros. Ejemplo de matrices escalonadas. Esta matriz no tiene ni columnas ni renglones de ceros. El primer elemento es un 1, por debajo ceros. Y este 1 que aparece en el renglón siguiente está más a la derecha de este 1. Es decir, que vamos abajo a la derecha para obtener el siguiente pivote. Esta matriz escalonada tiene dos pivotes. Acá tenemos un renglón de ceros y está abajo de todo. El primer elemento es un 1, por debajo ceros. En renglones siguientes, desde este pivote, el siguiente está abajo a la derecha. Y debajo de este segundo pivote también hay ceros. Por esa razón esta matriz también está escalonada. Esta matriz no tiene columnas ni renglones de ceros. Del primer pivote, por debajo ceros. Abajo, a la derecha está el siguiente pivote, por debajo ceros. Abajo, a la derecha está el siguiente pivote. Son tres matrices escalonadas. Matriz escalonada reducida. Cuando una matriz está escalonada y además donde hay pivotes también hay ceros para arriba, no solamente para abajo del pivote, es decir, que en la columna en donde hay un pivote el único elemento distinto de 0 es el pivote, todos los demás son ceros, entonces se dice que la matriz está escalonada reducida. Por ejemplo, estas matrices están escalonadas reducidas. Acá hay un pivote, 0. Acá está el otro pivote, 0. En esta columna no hay ningún pivote, entonces no afecta que haya un 2. Acá hay un pivote, ceros para abajo. Un pivote, ceros para abajo y ceros para arriba. Una columna de ceros está más a la derecha de todo. Y después lo mismo acá. Tenemos un pivote, ceros.
abajo a la derecha el siguiente pivote, todos los otros elementos son 0, abajo a la derecha el siguiente pivote, todos los otros elementos son ceros. Entonces son 3 matrices escalonadas reducidas. Las identidades de todos los órdenes son matrices escalonadas reducidas. Matrices inversibles. Supongamos que conocemos una matriz A y una matriz B, y que es posible multiplicar A por B, y que también es posible multiplicar B por A, y que el producto A por B y B por A es igual a la identidad. Entonces decimos que A es la inversa de B y que B es la inversa de A. Por ejemplo, si multiplicamos estas dos matrices, menos 1 por 0 más 2 por 1 medio, 1. Menos 1 por 1 más 2 por 1 medio, 0. 1 por 0 más 0 por 1 medio, 0. 1 por 1 más 0 por 1 medio, 1. Obtenemos que A por B es igual a la identidad. Si hiciéramos el producto B por A, obtendríamos también la identidad. Entonces decimos que esta matriz es la inversa de esta. Decimos que A es la inversa de B y que B es la inversa de A. La matriz A sería la matriz menos 1, 2, 1, 0. La matriz B sería la matriz 0, 1, 1 medio, 1 medio. Si una matriz tiene inversa, la inversa es única. Propiedades de la matriz inversa. A por B a la menos 1 es igual a B a la menos 1 por A a la menos 1. K por A a la menos 1 es igual a 1 dividido K por A la menos 1. A la menos 1 traspuesta es igual a traspuesta a la menos 1. Cálculo de la inversa de una matriz por el método de Gauss-Jordan. Experiencia ordenada para encontrar la inversa de una matriz cuadrada A. Primero tenemos que escribir la matriz A y a la derecha la identidad de igual orden. Y después tenemos que lograr la forma escalonada reducida por renglones en la matriz A, haciendo operaciones elementales en los renglones de la matriz aumentada, esta. ¿Qué nos puede ocurrir? Nos puede ocurrir que cuando busquemos la forma escalonada reducida por renglones de A, obtengamos la identidad. Entonces, a la derecha aparece la inversa. Y nos puede ocurrir que buscando la forma escalonada reducida, en vez de obtener la identidad, se nos haga algún renglón cero. Entonces ahí decimos que la matriz no es invertible o no es inversible. Por ejemplo, consideremos esta matriz A. La aumentamos. Acá está la matriz A la derecha colocamos la identidad de igual orden. Y empezamos a hacer operaciones elementales. De manera que nos quede un 1 como pivote en el primer elemento. Para esto multiplicamos por menos 1 el renglón 1. Menos 1 por menos 1, 1. Menos 1 por 2, menos 2. Menos 1 por 1, menos 1. Menos 1 por 0, 0. Y ahora vamos a multiplicar por menos 1 el renglón 1, se lo vamos a sumar al renglón 2 para hacer ceros por debajo. Entonces, menos 1 por 1 menos 1 más 1, 0. Menos 1 por menos 2, 2 más 0, 2. Menos 1 por menos 1, 1 más 0, 1. 0 por menos 1, 0 más 1, 1. Entonces nos queda de segundo renglón 0, 2, 1, 1. Ahora multiplicamos por 1 medio el renglón 2 para poder generar un segundo pivote. 0 por 1 medio 0, 2 por 1 medio 1, 1 por 1 medio 1 medio, 1 por 1 medio 1 medio. Ahora con este 1 vamos a hacer ceros para arriba, entonces vamos a multiplicar por 2 al renglón 2 y se lo vamos a sumar al renglón 1. 0 por 2, 0 más 1, 1. 1 por 2, 2 menos 2, 0. 1 medio por 2, 1 menos 1, 0.
1 medio por 2, 1 más 0, 1. Entonces lo que tenemos es de este lado la identidad. Quiere decir que nuestra matriz A admite inversa y que la inversa de nuestra matriz A es la matriz B de elementos 0, 1, 1 medio, 1 medio. Ahora vamos a calcular la inversa de B, 1, 2, menos 2, menos 4. De nuevo, colocamos la matriz B, al lado la identidad de igual orden y empezamos a hacer operaciones elementales. Ya tenemos un 1 como pivote, entonces vamos a generar ceros por debajo. Para esto multiplicamos por 2 al renglón 1, se lo sumamos al renglón 2 y así generamos el nuevo renglón 2. 2 por 1, 2 menos 2, 0. 2 por 2, 4, menos 4, 0. 2 por 1, 2, más 0, 2. 2 por 0, 0, más 1, 1. Lo que nos ocurrió es que se nos hizo 0 un renglón en donde estamos buscando la identidad. Lo que nos está informando esto es que esta matriz B no tiene inversa. Ejercicio. Calcular las inversas de A, 2, 1, 2, menos 4, menos 2, menos 4, 1, 0, 1 y de B igual a 2, 1, 3, 5. Ejemplo. Resolver. A por X más X igual a B. Lo que vemos es que acá tendríamos que sacar factor común X. Pero a esta matriz X la está multiplicando el número 1. Entonces, no podríamos dejar la suma de la matriz A más el número 1, porque a una matriz no le podemos sumar un número. Pero sabemos que la matriz X es igual a la identidad por X. Entonces, lo que vamos a dejar acá es A más la identidad por X. Si distribuimos, veamos que logramos A por X más la identidad por X, que es X. Es decir, que hemos escrito algo equivalente. Ahora, para poder despejar, no podemos pasar dividiendo una matriz. Entonces, lo que vamos a utilizar es la propiedad de premultiplicación y vamos a premultiplicar por la inversa. De manera que A más I inversa por A más I por X igual a A más I inversa por B. Cuando a una matriz la multiplicamos por la inversa, el producto es la identidad, e I por X es igual a X. De manera que hemos logrado despejar X igual a A más I a la menos 1 por B. Ejercicio. Resolver. B por X más X más 4X igual a A. Ahora pueden jugar el séptimo juego de sincrónico.